Bienvenidos, estimados compañeros y compañeras, al Simposio ASMATAC 2022. El propósito del simposio es consolidar varios temas sobre asma entre los miembros de equipo de investigación ASMATAC Ecuador. Recordarles que las preguntas, hay una sección de preguntas y respuestas que tendremos al final del simposio. Las preguntas deberán ser escritas con el nombre del expositor, a quien es dirigida en el chat del Zoom a medida que avanzan las exposiciones. También podemos levantar la manito y se les dará la palabra para hacer la pregunta. Para la primera exposición tenemos a la doctora Jessica Alchundia. Ella es neumóloga infantil del Hospital de Especialidades de Puerto Viejo, con el tema generalidades de asma. Doc, ¿me confirma que nos escucha? Hola, buenos días. Sí, les escucho. Ya voy a compartir. Sí. ¿Sí están viendo la imagen? Sí, sí, doc. Perfecto, bueno, buenos días con todos. Muchísimas gracias por esta nueva invitación. Es muy agradable para mí compartir este simposio de Asthma Attack, ¿no? Vamos a hablar empezando con las generalidades de asma, esta enfermedad sibilante que es el motivo del estudio presente. En este pequeño espacio de tiempo hablaremos de lo que es el asma, los síntomas de asma en los periodos de crisis asmáticas y cuando no está en crisis, las complicaciones que podemos encontrar en los niños asmáticos, y vamos a hablar un tema un poco interesante, ahora todavía no definido, sobre la gravedad de enfermedad por COVID-19 en el asma infantil. Con respecto al asma, yo casi siempre cuando me invitan a hablar de asma pongo esto como una primera diapositiva. El asma es una enfermedad crónica, ¿no?, de la vía aérea, pero que resulta de una especie de interacción entre factores genéticos en un momento determinado de la vida, en los cuales se ven estos pacientes expuestos a alérgenos, a agentes infecciosos, ambientales, sustancias irritantes, ¿sí? Y todo esto ocurre y da como resultado el asma. Hay muchos mecanismos patogénicos acerca de este, así que la definición como tal de la enfermedad del asma se da en base a la explicación de los hechos clínicos y funcionales que están presentes en la misma, ¿no? Les traigo esta definición de asma, en la cual a mí me gusta mucho, es la más completa que encuentro, donde nos dice que el asma es un trastorno inflamatorio crónico diseminado en toda la vía aérea, que está determinado por la disfunción de numerosas células, productos y también sus productos, y asociados a una hiperreactividad bronquial, que también se da por estímulos desencadenantes de diversa índole, que producen estos episodios de sibilancias recurrentes, disnea, opresión torácica y tos, debido a una obstrucción bronquial de grado y duración variable, que habitualmente es reversible en forma espontánea o mediante el tratamiento. Entonces, ¿por qué me gusta mucho este concepto? Aquí les subrayo los principales motivos. Primero, me menciona el asma como un trastorno inflamatorio crónico que está diseminado en toda la vía aérea, es decir, tanto vía aérea superior como hasta bronquios distales. Al hablar de una enfermedad crónica directamente, ya estamos hablando de una enfermedad de curso muy prolongado y que no tiene cura. Hiperreactividad bronquial, que es la base fisiopatológica de la enfermedad. La inflamación es la base anatomopatológica y la hiperreactividad la base fisiopatológica. Como resultado de estas dos tenemos esta obstrucción bronquial que nos da lo que es el resultado de la clínica con la que nosotros habitualmente vemos a los pacientes. Y bien lo menciona que es habitualmente reversible. Nosotros en niños, en un paciente que no tiene reversión esta obstrucción bronquial, pensamos en otra cosa que no es asma. Directamente les voy a hablar poco de la fisiopatología para que se entienda por qué hablamos del asma como una enfermedad inflamatoria crónica. Nosotros durante el asma, bueno,
como dijimos al principio, como dije al inicio, es un trastorno inflamatorio de toda la vía aérea, ¿no? Desde vía aérea superior hasta vía aérea inferior. El epitelio que recubre no está desconectado, el que está arriba de la nariz, el que está en bronquios principales, intermedios, distales, no hay una división de decir hasta dónde llega el epitelio respiratorio. Es el mismo para toda la vía aérea, con algunas características distintas. Entonces, el asma es una enfermedad inflamatoria de toda la vía aérea, pero principalmente la inflamación la podemos encontrar a nivel de los bronquios en sus segmentos intermedios, ¿no? Este epitelio respiratorio, que aquí está representado por estos cubos naranjas con su núcleo violeta, esto representa el epitelio respiratorio que cubre toda la vía aérea. ¿Qué es lo que ocurre? El epitelio respiratorio, dentro de lo que es sus muchas funciones, también tiene la capacidad de reconocer ciertos agentes externos. Entre esos agentes alergenos, infecciones, o sea, gérmenes. Cuando esto ocurre, se desencadena lo que empieza, lo que es a secretarse la interleuquina 25, la 33 y la linfopoyetina estromal tímica, ¿no? Esto activa lo que son las células dendríticas, los eosinófilos, los mastocitos, los linfocitos. Pero también las células dendríticas por sí mismas tienen la capacidad de reconocer estos agentes externos. Y aquí estos los procesan y lo presentan a nuestro sistema inmune, que es a los linfocitos T primordialmente. Los linfocitos T en un asma atópica, los linfocitos Navy, perdón, en un asma atópica principalmente se van a ir hacia la progenie TH2. Cuando se activa toda esta cadena, a manera de decirlo de una manera resumida, principalmente a nivel de los mastocitos y los eosinófilos, estos en cambio van a tener una sensibilización específica a través de moléculas de inmunoglobulina en su superficie. Cuando los mastocitos se activan, se degranulan y estos lo que hacen es liberar abundantes cantidades de histamina que producen contracción del músculo liso. Y también liberan cisteínileucotrienos y prostaglandinas, que son las que intervienen en la fase inflamatoria también de la enfermedad. Esta inflamación es sostenida, está siempre en la vía aérea del paciente asmático, independientemente de si está o no cursando una crisis asmática, ¿sí? Entonces, ¿cómo es esta traducción a nivel de lo que es la vía aérea? En la vía aérea normal, bueno, vamos a encontrar lo que es la mucosa, la submucosa, lo que es toda la parte externa, donde están simplemente las capas de cartílagos discontinuas y el músculo, la muscularis externa, vamos a encontrarla de esta forma. En un paciente asmático, la submucosa está engrosada por una infiltración de todas estas células inflamatorias que nombré anteriormente. Y también porque hay una angiogénesis. Los vasos, aparte de estar aumentados en número, también están aumentados en tamaño, están congestivos. Y esto da que la submucosa esté gruesa y ya de por sí crea una disminución de la luz bronquial. Entonces, así va a estar la vía aérea de un asmático, normalmente inflamada. Es una inflamación persistente o permanente. ¿Qué es lo que ocurre en una crisis asmática? En una crisis asmática, por la liberación de todos los agentes inflamatorios que mencionamos anteriormente y las interleuquinas, se va a producir una contracción del músculo liso bronquial. Si ustedes se dan cuenta, entre estas bandas que son un poco más rosa, más pálidos, esos son los cartílagos, ¿no? Que sostienen la vía aérea. Las que son más rosadas profundas representan a lo que es la muscularis externa. Esto es lo que se contrae y disminuye aún más la luz en el paciente, luz bronquial en el paciente asmático. Esto es lo que ocurre inicialmente en una crisis asmática. Al pasar las horas, 3, 4 horas, empieza a haber más inflamación y disminuye más la luz bronquial. Entonces, esto es lo que ocurre en una crisis asmática, pero habitualmente, que lo que quiero remarcar es que habitualmente la vía aérea del asmático va a estar así, va a estar inflamada. ¿Cuáles son las formas de presentación de asma? Nosotros, generalmente, como neumología pediátrica, ya conocemos a los pacientes, no los traen lamentablemente, los traigo a un control porque el pediatra lo mandó porque tuvo hace 6 meses crisis asmática, lamentablemente no. Nosotros conocemos a los pacientes asmáticos generalmente cursando episodios de crisis asmáticas, ¿sí? En su mayoría es así. Los síntomas frecuentes de una crisis asmática es tos, sibilancias, disnea y opresión torácica.
Esto es síntomas de crisis asmática. Recuerdo una pregunta que me había hecho la licenciada Lucía en algún momento, que estaba confundida con una sintomatología. Me parece que el paciente decía que le faltaba el aire y sin embargo no tenía sibilancias, o decía la mamá que le silbaba el pecho y no tenía tos. Generalmente el único síntoma aislado que se puede dar en el asma es tos. Ya una vez que hay sibilancias, generalmente ya ha cursado tos, disnea o presión torácica, y de acuerdo a la gravedad o a la intensidad o severidad que esté la crisis asmática, al examen físico nosotros del paciente podemos objetivar sí las sibilancias, que pueden ser expiratorias inicialmente. Cuando va avanzando en horas esta crisis asmática, pueden ser también inspiratorias, o sea, en ambos tiempos. Y cuando el paciente está muy mal, está muy obstruida la vía aérea, directamente podemos encontrar ausencia de sibilancias, que es lo que nosotros llamamos el tórax silente. En estos pacientes que están cursando crisis asmática, vamos a ver también tiraje, es decir, el uso de músculos accesorios. Vamos a ver entonces el tiraje intercostal, subcostal, supraesternal, es decir, estos músculos se observa el uso de ellos, se observa que se hunden en medio de las costillas o directamente a nivel del cuello cuando está el paciente en el esfuerzo respiratorio. Podemos encontrar al paciente pálido o directamente con cianosis. El paciente cuando está cursando por una crisis asmática leve, tal vez no tenga problemas en articular palabras, en decir frases largas los niños, ¿no? Pero cuando va avanzando esa obstrucción, directamente el niño no puede hablar, ¿sí? O directamente entrecortados, o sea, da frases muy cortas. Entonces esos son signos de alarma que la crisis asmática se me está poniendo de moderada a severa. Ayer justamente tuve el caso de una paciente asmática que me decía la mamá, cada vez que a mí me toca salir y dejarla, le da una crisis asmática. Yo le preguntaba a la mamá, pero ¿cómo es? Me dice, doctora, ya me hace videos llamadas, una nena de 6 años, 7 años, 7 años, me hace videollamada y me dice, mamá, me falta el aire. Me dice, y doctora, yo tengo que volar en donde esté y cuando llego no le sirva el pecho, pero ella dice que cuando me ve se siente mejor y porque ella ya ha aprendido a hacerse el PAF de salbutamol. Yo le explicaba a la mamá, directamente, si la llama y la niña le puede hablar y le dice, yo desde ahí ya no le creo. Está pudiendo respirar porque si no, no pudiera hablar. Y no es como en las películas, que me doy una crisis asmática casi fatal y con 2 puffs de salbutamol, listo, ya cuando llega la mamá ya está bien y todo bien. Entonces le estaba explicando a la mamá que es un componente un poco emocional esa parte, ¿no? Esto les digo porque como me están escuchando las técnicas de investigación, son ciertas luces que nos permiten saber si de verdad el niño, al asesorar al papá, si de verdad el niño está, no está por ahí haciendo una especie de chantaje emocional, sino de verdad estamos ante una crisis asmática. Porque como la niña no es que no es asmática, en mi caso, por ejemplo, si es asmática, si no está chantajeando de cierta manera a la mamá porque no quiere despegarse totalmente de ella. Pero ahí está la pericia del médico de saber si realmente estoy ante una crisis asmática en serio. Entonces, estos son los signos clínicos que encontramos. Es muy difícil decirles en una intercrisis, o sea, cuando el paciente está fuera de una crisis asmática, qué es lo que puedan como síntoma en ese momento en la historia clínica objetivar. Los niños cuando están fuera de crisis generalmente son asintomáticos. Algunos, generalmente hacia la adolescencia, sí pueden tener un aumento un poco del diámetro anteroposterior, ¿no? Pero de ahí en lo general los padres manifiestan no tienen nada. Pero si nosotros indagamos a nivel de lo que es la historia clínica del paciente, depende de la edad, de la severidad con la que ha venido su asma, el predominio de la sintomatología es intercrisis, tos nocturna. Generalmente, la mayoría de los pacientes, nosotros preguntamos, listo, cuando está fuera de crisis, tos en el día, tos en la noche, esta tos recurrente va a ser a predominio nocturno. La mamá le va a decir tal vez sí, a veces tos en las noches. También él está haciendo ejercicio bien, practica fútbol, practica natación, básquetbol, pero cuando está practicando, cuando está corriendo, tose y se agita un poco. Entonces, esas son luces de que son síntomas de asma fuera de los episodios de crisis asmática, ¿no? Son los más frecuentes. Y
nosotros le indicamos a los padres, bueno, si el paciente está teniendo síntomas cuando hace el ejercicio, lo más probable es que sea asmático, le hacemos paz de salbutamol y la tos resuelve. Esta es una respuesta terapéutica que nos dice que estamos frente a un paciente asmático. Así que cuando muchas veces me han preguntado cuál es el síntoma más frecuente fuera de las crisis asmáticas, es la tos recurrente. Ese es el síntoma más frecuente. La tos recurrente nocturna o tos al ejercicio. Dentro de las complicaciones del asma, yo también, algunos padres a veces cuando tienen poca adherencia al tratamiento, siempre les digo, de asma también se muere, y es porque es así. Nosotros como países subdesarrollados, nosotros lamentablemente sí tenemos esta complicación aún, ¿no? La complicación que el paciente termine hospitalizado y que tenga un desenlace fatal. Las principales es en el asma no controlada, que el niño tenga despertares nocturnos debido a accesos de tos o debido a que se desencadene una crisis asmática. La limitación al ejercicio, como les mencionaba, un niño que no puede practicar fútbol, vóley o básquet porque se desencadena tos, se desencadena que no puede respirar, disnea, y el papá ya le da miedo, entonces empieza a limitar la actividad del paciente, ¿no? Entonces, en vez de buscar una adherencia al tratamiento controlador o buscar una valoración especializada, es mejor que el niño no corra, es mejor que el niño no juegue y que deje la escuela de fútbol. Entonces la limitación es la limitación de datos recurrentes que intervenga en el desarrollo normal de su vida diaria. Hospitalización. La hospitalización en los pacientes asmáticos debido a que estén cursando crisis. Recordemos que los asmáticos no solamente vamos a encontrar que se exacerban cuando hay gripes, cuando hay mayor circulación viral. Sí es verdad que el 80% de las exacerbaciones en un paciente asmático se deben a infecciones virales, pero también hay un gran 20% de asmáticos que se exacerban por otras causas, porque estuvieron expuestos a alergenos, a sustancias irritantes, porque justo estuvo en un lugar donde había, qué sé yo, que se quemen plantaciones, o simplemente que haya tenido un problema emocional. Esto lo vemos principalmente en los mayores de 9 años, qué sé yo, que lo cambiaron de escuela, que se mudaron, que se murió el abuelito. Esto puede desencadenar y es lo que hace diferente el asma. El asma es una enfermedad multigatillada, ¿sí? No solamente tiene que ver exacerbaciones de asma por infecciones virales. Atelectasias. Hay pacientes asmáticos que hacen estas atelectasias. ¿Por qué? Porque el paciente asmático puede tener una hipersecreción de moco, aparte de la obstrucción que ya vimos en lo que son ya vimos en los dibujos anteriores que en la vía aérea de por sí de un asmático siempre ha estado permanentemente inflamada, lo que disminuye la luz. Pueden haber, aparte de eso, hipersecreción de moco. Entonces, la obstrucción de la vía aérea más la hipersecreción de moco hace que con tapones mucosos puedan haber atelectasias. ¿Qué es esto? Es cuando la atelectasia se produce el colapso del pulmón. El colapso de una parte, de un segmento, lóbulo o todo, debido a una obstrucción, en este caso, endobronquial, debido a que se obstruye la luz del bronquio por tapón mucoso o por inflamación. Eso hace que no pase aire a ese lado del pulmón, segmento o lóbulo, entonces se colapsa. Y directamente lo que hay que hacer es, bueno, desinflamación, terapia respiratoria inmediata para recuperar ese pulmón. Mientras más días pasen, la atelectasia es más difícil de regresar, ¿no? También se observan en los pacientes asmáticos atelectasias parciales en unas crisis asmáticas y son muchas veces confundidos por neumonías. Por eso yo casi siempre le digo a los pacientes, a la mamá cuando me dice se internó por neumonía, yo siempre digo, no, yo quiero ver la radiografía, porque la verdad, si no, me cuesta mucho creer en las neumonías. A veces son falsas neumonías y en realidad se tratan de atelectasias parciales que se pintan de una forma parecida. Sobre infección bacteriana en estos pacientes que estén cursando crisis asmáticas por infecciones virales, el 25% puede tener una sobreinfección bacteriana. El estatus asmático, ¿sí? Que es la crisis asmática severa, que lleve a un soporte ventilatorio, requerimiento de soporte ventilatorio y manejo de unidad de cuidados intensivos.
y muerte, ¿no? Como complicación de asma. Como último punto, se me pidió hablar un poco de la gravedad de la enfermedad por COVID-19 en asma pediátrico. Encontré este artículo de este autor que a mí me gusta mucho, que es el doctor Castro Rodríguez, médico peruano, pero que trabaja en Chile. Él y Forno, o sea, directamente la Universidad Católica de Chile y la Escuela de Medicina de Pensilvania se unieron y hicieron una revisión en el 2020. Empezaron en el 2020 a hacer una revisión sistemática de muchos artículos que se exponen en las plataformas médicas acerca de asma y COVID. ¿Cuáles fueron los resultados? En una primera búsqueda encontraron 8 revisiones sistemáticas. De estas, 5 eran en población pediátrica. En ninguno de los 67 primeros estudios que revisaron encontraron el asma pediátrica como una comorbilidad para el 2019, o sea, registrada, ¿no? En una segunda búsqueda, entonces ellos encontraron 34 estudios en PubMed, de los cuales 5 reportaban asmas en adultos, pero ninguno en niños, ¿no? En una tercera revisión de prepublicados, encontraron, bueno, 25 artículos prepublicados y ninguno también nombraba niños. La CDC presentó en un reporte que 40 de 345 niños en los que decían que tenían condiciones crónicas de asma, solamente en 30 de 40 de 345 niños son los que presentaron asma en esta publicación como condición de enfermedad crónica, ¿no? Y en un hospital de tercer nivel de Nueva York, en cambio, se reportó asma en 11 de 46 pacientes hospitalizados. Yo quería aquí mencionarles, como se dan cuenta, no es concluyente, ¿no? Hay mucho más por ver, mucho más por estudiar, de saber si el COVID-19 de verdad es un factor agravante. Con esta revisión, que fue muchísima, no podemos decir que sí es un factor agravante el COVID-19 en los pacientes con asma diagnosticado, ¿no? Les voy a comentar brevemente la experiencia que nosotros tenemos en el Hospital de Especialidades desde mayo de 2020, que tuvimos el primer paciente internado con PIMS. Desde ahí hasta el momento nosotros hemos internado 186 pacientes entre COVID-19 y PIMS, ¿no? De estos hemos revisado 157 historias clínicas y de estas solo 2 pacientes encontramos con diagnósticos de asma. Es decir, bueno, es un estudio planificado. Podríamos decir que hasta ahora nosotros no podemos considerar al paciente asmático como un paciente de riesgo para hacer un asma severa. En las guías siempre nos mencionan el asma no controlada puede ser un factor de riesgo para presentar COVID-19, es complicado, ¿no? O como enfermedad moderada o severa. Pero sin embargo, nosotros en nuestro medio, la verdad, nosotros no nos podemos jactar de que tenemos pacientes que son adherentes al tratamiento, que son pacientes totalmente controlados. Lamentablemente, nosotros máximo podemos llegar a un buen número importante de parcialmente controlados. Y sin embargo, dentro de esta experiencia, hasta ahora, ya casi 2 años, solamente 2 pacientes han sido asmáticos. O sea, que no lo podemos considerar como un factor de riesgo para enfermedad por COVID-19 moderada a severa. Aquí concluyo mi intervención. Muchísimas gracias. No sé si tengan alguna pregunta o se la hacen a lo último. Muchas gracias, doctora Alchundia, por su presentación. Así es, seguro tenemos más de una pregunta y la vamos a reservar para la sección de preguntas y respuestas.